Al igual que ustedes, he estado muy preocupado durante toda la pandemia, ¿sí? Pensando en este rompecabezas y uniendo por pedazos, tratando de integrar el problema por dónde entenderlo mejor. Y pues, si bien el COVID-19 es un problema inmunológico, no es como subir defensas para defendernos de él. Vamos a ver que el sistema inmune es una especie de víctima. Si es así, lo que tenemos que buscar es el victimario. O sea, no es tan sencillo como tomar un medicamento o un suplemento para subir defensas o folclóricamente tomar distintas bebidas que ustedes las van conociendo en las redes, ¿sí? Puede que son buenos antioxidantes, sí, pero no son suficientes realmente para subir las defensas. El fondo de esto es el estilo de vida. Entonces, claro, tenemos que hacer un cambio definitivo. Ahora lo vamos a ver qué hacer, ¿sí? Porque hay situaciones que hacen casi inevitable el contagio con el SARS-CoV-2. El 50% de la población no desea vacunarse contra el COVID-19, ¿sí? Contra el SARS-CoV-2. Eso difiere la inmunidad por rebaño. Indisciplina por idiosincrasia. No es sino que miren los noticieros el día lunes y han intervenido mínimo 50, 100 fiestas en distintas ciudades en Colombia. O sea, es muy difícil crear conciencia y manejar pues, todos los estratos. También es imposible evitar el contagio intrafamiliar. Uno se protege por fuera, en las aglomeraciones, en los supermercados, en la oficina, etcétera, pero llega a la casa y creo que muy poca gente sigue con el debido cuidado como para no contaminar a mi esposa, a mis hijos, a mis hermanos, etcétera, ¿sí? O a mis padres. Hay inmunidad posinfección poco duradera. No sabemos exactamente cuánto puede ser, ¿sí? Parece que es un poquito más duradera si se produce la infección, pero más o menos oscila entre 3 meses y 5 meses. O sea que no hay garantía de ahí en adelante que pueda haber una infección, como realmente se ha dado muchos casos en distintos países. Hay portadores asintomáticos que siguen contaminando. La apertura de jardines y colegios, que ya prácticamente esta semana que viene se empieza en alternancias, eso es un hecho. Y mientras haya niños en jardines o colegios, realmente no habrá un hogar seguro contra la infección del SARS-CoV-2. El autocuidado solo difiere el cuidado y permite que las unidades de cuidado intensivo no se colapsen. Eso ha demostrado la pandemia en nuestro medio. Miren, el tapabocas, la higiene de manos, el aislamiento, etcétera. Sí, lo único que sirve es para diferir el contagio y permitir que las UCI no se colapsen, pero se está contagiando cada vez más gente, más gente. Cobertura de la vacuna entre el 90 y el 95%, en el mejor de los casos. Bueno, habrá un porcentaje entonces que no es cubierto, que no tiene protección. La vacuna acabará la pandemia, pero seguirá la endemia, igual que con el influenza. En su momento creímos que la vacunación era la solución y no fue así. Mucha gente incluso se contagia después de haber sido vacunado y cada temporada tiene que volverse a vacunar. Y bueno, no se acabó la influenza. Ahí está y la tenemos todo el año con algunos picos durante el invierno. Probablemente con el SARS-CoV-2 sea de la misma forma. Las reinfecciones y las mutaciones indican que no hay garantía de inmunidad permanente, ¿sí? Hay reinfecciones, hay mutaciones, no sabemos si esta vacuna nos proteja contra esas mutaciones. ¿Qué hacer entonces? ¿Tenemos que subir las defensas? Claro que sí, es un problema fundamentalmente inmunológico, pero van a ver ustedes que el sistema inmune depende de otros factores. ¿Cómo hacerlo entonces? ¿Cómo defenderlos de algo que parece ineludible, de algo que parece inevitable, el contagio y la infección? En algún momento, tarde o temprano, puede llegar a la casa esa infección. Entonces, entendamos primero qué sucede con los grandes sistemas de autocontrol o de autorregulación del organismo. Aquí está el sistema inmune, tiene una íntima relación con el sistema metabólico, con el sistema endocrino, con el sistema genético o epigenético, con el sistema nervioso central y con el sistema nervioso emocional. Y ustedes ven entonces aquí que la alteración de uno de ellos afecta uno
o todos ellos en mayor o menor grado, dependiendo de la cronicidad y de la gravedad de la alteración. O sea, es imposible separar el sistema nervioso emocional del neurológico. Y asimismo, la persona con lesión neurológica tiende a tener problemas emocionales, pero también endocrinológicos, inmunológicos y metabólicos. O sea que hay una dependencia mutua entre los sistemas. El sistema inmune no se queda atrás, es igualmente dependiente de cada uno de los sistemas. El problema es que la alteración de cada sistema tiene un costo inmunológico. Y aquí viene el problema para empezar a entender por qué no es solamente el sistema inmunológico el causante de estos problemas y por qué hay más morbimortalidad en ciertos grupos y no en otros. Por ejemplo, en el sistema nervioso emocional, si hay depresión, indudablemente que hay un costo inmunológico. Hay depresión inmunológica. La ansiedad, hay depresión inmunológica, la bipolaridad. Cada alteración de los sistemas de autorregulación tiene un costo inmunológico. ¿Qué podemos hacer entonces? Buscar explicaciones. Yo me he puesto a pensar mucho entre estos tres conceptos. ¿Hay mayor mortalidad en personas con preexistencias y adultos mayores con comorbilidades? Claro que sí. Por ejemplo, las estadísticas del Reino Unido revelan que el 90% son ancianos. Bueno, bien, ya sabemos el desgaste en todos los sistemas de autocontrol que puede tener un anciano. Claro que sí, no solamente inmunológico. Pero aquí hay algo que me deja pensando y creo que debe ser motivo para analizar qué es lo que puede estar sucediendo. Porque las infecciones virales se producían hasta hace poco en dos picos, uno en la primera infancia y otro en la vejez. Bueno, en el segundo punto, el COVID-19 en general respeta a los niños, o sea que no se da la infección tradicional que nosotros como pediatras o los geriatras podían ver en los extremos de la vida. ¿Qué es lo que pasa entonces? Y eso a mí me parece que es algo paradójico con las infecciones virales, porque si hemos entendido, estos niños malnutridos de ahora con disbiosis, que están en la primera infancia, ¿sí? No, más deficientes desde el punto de vista inmune para virus, creo que pocas veces hemos visto. Los niños hasta hace unas 2 generaciones, cuando yo empecé tal vez como pediatra o como médico general, no tenían toda esa cantidad de infecciones respiratorias recurrentes que hasta el 20-30% de los niños en su primera infancia tienen infecciones respiratorias recurrentes, que son niños alérgicos, que tienen deficiencia de TH1, que son disbióticos. ¿Hasta dónde más, por Dios, ahora estas últimas generaciones de niños son disbióticos? Por los malos hábitos alimenticios, por las malas tolerancias alimentarias y por los lácteos mal manejados. ¿Y hasta dónde entonces estos niños no son malnutridos? Claro que sí. ¿Cuál es el problema? De la infección del SARS-CoV-2 mucho más severa en los ancianos y con comorbilidades y no en los niños. Aquí viene otro concepto, que se ha reportado mortalidad en gente joven sin comorbilidades aparentes y supervivencia en ancianos, obesos y diabéticos sin mayores inconvenientes. Bueno, sí, está reportado en todos los países que aparentemente personas jóvenes o niños se han complicado, pero yo he tratado de seguir las personas que me he podido enterar. Cuando los niños se complican, hay pésimos malos hábitos alimenticios, pero nosotros no sabemos lo que el virus sabe. No lo sabemos todo. Entonces, ¿qué es lo que el virus sabe que nosotros no lo sabemos? Porque aparentemente no tiene comorbilidades y eso tiene que ver con el funcionamiento de los sistemas de autorregulación y porque no siempre hay enfermedades en el marco clínico convencional. O sea, no siempre hay una enfermedad con nombre propio. Puede haber desgaste en cualquiera de los sistemas y nosotros muchas veces no tenemos una enfermedad como tal. La respuesta está en la capacidad funcional de todos los sistemas de autorregulación. La capacidad funcional se define como la capacidad de una célula, ojo, de un órgano, de un sistema o de un cuerpo para mantener la homeostasis dentro de sus estrechos límites de supervivencia en respuesta a un estrés específico. Si un estrés externo interrumpe la homeostasis más allá de la capacidad funcional de un organismo, es posible que no se mantenga la vida. La capacidad disminuida para adaptarse a los factores estresantes aumenta la probabilidad de muerte. Me pareció muy bonito este concepto y ahí está la referencia de dónde lo saqué. Muy bien, entonces,
qué hacer y cómo entender este magno problema. Una cosa fácil, ya nosotros, yo ya lo dije, sí, y es precisamente entender el problema desde la vejez. La vejez es un deterioro progresivo, pero sostenido y paulatino de la pérdida de las funciones de nuestras células, de nuestros órganos, de nuestros sistemas físicos y de nuestros grandes sistemas de autocontrol. Entonces, por ejemplo, aquí podríamos tener, no hablo de enfermedades, porque si tenemos un estado crónico de depresión, de ansiedad, de bipolaridad, ya tenemos un desgaste emocional. No me voy a referir a enfermedades, ¿sí? Entonces, miren que muchas personas podemos estar más viejas de lo que realmente es, en una discrepancia de la edad cronológica a la edad biológica realmente. ¿Cuál es el problema de esta morbilidad o de estos, sí? Porque hay un hilo muy fino entre la salud y la enfermedad. Si ustedes miran hacia el margen derecho, claro, acá ya están todas las enfermedades con nombres propios. Acá está el cáncer, está el asma, está la obesidad, está la hipertensión, con nombres propios en las preexistencias. Sí, pero un hipotiroidismo probablemente puede que todavía los niveles de la tiroides no estén en el extremo, lo mismo que un daño neurológico como un Alzheimer o una depresión. Muchas veces en el estado prodrómico va dando disfunción de un órgano o de un sistema y nosotros, los médicos o el paciente inclusive, no lo entiende como una enfermedad porque hay un hilo muy fino, ¿sí?, entre la salud y la enfermedad. Y eso se mide en términos de capacidad funcional. Esa es la dificultad. Lo podemos explicar desde la entropía normal. La vejez es una entropía normal. Pero entonces, como ya tenemos los conceptos anteriores, bueno, en la mitad superior nosotros tenemos que llegar a la vida media de adultos con mucha energía en todos los sistemas de autocontrol y llegar a la vida de ancianos llenos de energía, ¿sí?, que nos permita una vejez digna, una vejez tranquila, una vejez sana, porque ser viejo no es ser enfermo. Ser viejo es acabarse lentamente nuestras funciones vitales en todos los sentidos, pero llegar con la energía suficiente sin que lleguemos con un poco de comorbilidades. Eso es una vejez sana. En cambio, ustedes ven en la entropía acelerada, ¿sí?, como muchas personas en la edad media, 40, 50 años, podría estar ya con un nivel bajito de energía. Entonces, miren que la enfermedad COVID-19 puede ser un marcador de envejecimiento. O sea, que a una persona se le calcule 50 años cuando en realidad tiene 60 o 65, ¿sí? Esa persona realmente está joven. Pero si a una persona se le calcula 60 o 70 años y realmente tiene 50, esa persona ya está vieja. El coronavirus es un gran maestro, solo que no lo hace bajo nuestras condiciones, lo hace bajo sus condiciones y con una de ellas que es bastante dura. Te amenaza con pena de muerte o te amenaza con dejarte secuelas y en la próxima infección probablemente algún caso fatal. Muy bien, muchas gracias por permitirme compartir esta información.